de la filosofía y su proceso de desarrollo en esta etapa que se conoce como filosofía antigua, ¿verdad? Entonces, en el medio tú puedes encontrar a Platón y al costadito a Aristóteles. Mira los gestos que están haciendo. Aristóteles con el dedo hacia arriba. Ya digo, Platón con el dedo hacia arriba. Aristóteles, en cambio, la manito pues lo tiene hacia abajo, ¿no? Eso ya te dice mucho acerca de su filosofía. Más abajo vas a encontrar, por ejemplo, a este señor Diógenes de Sinope, que también ha sido un, un brillante, un brillante filósofo, pues, de esa etapa, ¿no? Entonces, eso para poder comenzar. La filosofía antigua tiene 4 periodos. ¿Ya? Tiene 4 periodos. ¿Cuáles son los 4 periodos? Comienza con la filosofía en la etapa cosmológica, así se le denomina, y es la que vamos a desarrollar el día de hoy. La segunda etapa es la etapa antropológica, ¿ya? Donde está Sócrates, los sofistas. La tercera etapa es la etapa ontológica o de los grandes sistemas filosóficos, así se le denomina a esa discusión que van a tener Platón y Aristóteles. Y la última etapa de la filosofía antigua, más o menos hasta el siglo III, IV, es la filosofía denominada pues helenístico romano, cuando Roma invade Grecia y a partir de esa invasión desarrolla pues todo un conjunto de filosofía, ¿no? Que florece en ese momento. Entonces, el día de hoy, profesor, de esas 4 etapas, ¿cuál es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar el periodo cosmológico, o sea, el inicio de la filosofía y ese inicio, pues, cuándo, dónde y por qué se va a dar, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces, nos situamos en este mapita que tú estás viendo. Este mapa es de la actualidad, pues, de Europa. Aquí tú puedes ver, tienes que ubicarte, tienes que saber ubicarte, porque nada pues surge en la nada, sino tienes que de alguna manera saber dónde, cómo así se origina, porque hay algunos estudiantes cuando les digo Grecia, piensan que ya Grecia ya no existe, o que Grecia ha quedado o queda en España, en Italia. Entonces, eso no es así, pues. Entonces, ¿dónde queda Grecia en la actualidad? ¿Es una parte de Italia? ¿Es una parte de Francia? ¿Es una parte de Suiza? ¿Dónde está Italia? ¿Dónde está Italia? ¿Dónde está Grecia? Grecia está más o menos pues acá. Si por acá comenzamos, ¿no? Portugal, España, Francia, de ahí vemos a Suiza, Italia, ahí está la botita, ¿no? La bota. Entonces, ¿dónde está Grecia? Grecia está por acá. Todas estas islitas, mira, conforman Grecia. Su capital, Atenas, se encuentra por acá. Entonces, en la actualidad, Grecia es un país. Entonces, la mayoría de filósofos de la antigüedad han vivido pues aquí, ¿ya? Colinda con la parte pues de la actual Turquía, Chipre, ¿no? Más abajo está Irán, Irak, Afganistán, etcétera, ¿ya? Eso es importante dentro del conocimiento que vamos a brindar, pues, ¿no? Entonces, esto para iniciar es importante, situarnos en un lugar, en un espacio determinado. Entonces, Grecia, ¿ya? Este es el mapa actual. Profe, mapa antiguo, ahí están. Ahí están todos los filósofos de la antigüedad. Bueno, exagero, en realidad no son todos, no son todos, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá, ¿recuerdas la bota? La bota, Italia, ¿ya? De Italia vienen pues Zenón y Parménides, antes se le denominaba la capital de Elea. Recuerda que antes, según el lugar donde uno vivía, se le denominaba, pues, ¿no? Zenón de Elea, Parménides de Elea, etc. Esta islita de Italia antes se denominaba Agrigento. Ahí está este filósofo de la antigüedad denominado Empédocles, ¿ya? Por acá vamos a encontrar a el señor Platón y Sócrates, que son atenienses.
Por ejemplo, eso es bastante importante entender, porque recuerda que Sócrates tiene una contradicción con los sofistas. ¿Y quiénes eran sofistas? Eran filósofos de ese tiempo que habitaban o pasaban por Atenas, pero no eran pues atenienses, eran extranjeros y van a tener una discusión con Sócrates, que fue maestro de Platón. Ahí vas a encontrar al señor Pirrón de Elis, Aristóteles, de esta ciudad denominada Estagira, de ahí viene el término estagirita, el estagirita le dicen Aristóteles, porque viene de esta ciudad llamada Estagira, de Demócrito, Protágoras de Advera, etcétera. De ahí están Anaxágoras, de Clasómenes, Epicuro, Pitágoras de Samos, Heráclito, el oscuro, ¿no? El oscuro de Efeso o de Éfeso. Acá está Tales, Anaximandro, Anaxímenes. ¿De dónde, profe? De Mileto. Ahí está Zenón de Sitio, Panecio, Posidonio de Rodas, etcétera. Este es un cuadro de resumen más o menos para que te orientes cómo y dónde están pues nuestros personajes en la antigüedad. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Estamos bien? Por favor, ahí en el chat, si tienes alguna pregunta, hazlo llegar. todo bien, muchachos? A ver, parece que por acá hay preguntitas. Coloque su nombre y apellido completo para corroborar la lista, maestro Pedro. Bien, de todas maneras, ya que estamos siendo transmitidos en vivo, quiero mandar saludos pues a la Academia Estudia Online. Estudia de una vez para que puedas ingresar y matricúlate cuanto más antes, porque ya acá hemos comenzado, acá no nos para nadie. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de ahí con el maestro Pedro? Te puedes comunicar y poder inscribirte cuanto más antes para que no te pierdas pues ningún contenido del curso, no solo de filosofía, sino de los distintos cursos, ¿ya? Continuamos. El origen de la filosofía. Ustedes deben tener una noción de que el término filosofía proviene pues de dos vocablos, ¿no? Griegos. Filo, que significa amor, y sofía, que significa pues sabiduría. La filosofía es el amor hacia el saber, ¿no? Y cuando es amor, o sea, por ejemplo, cuando tu mamá pues te ama, ¿no? No es un amor cualquiera, ¿no? Es un amor que perdura, es un amor que ciertamente pues trasciende fronteras, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de filosofía, es esa búsqueda insaciable del saber. Ya Sócrates decía, solo sé que nada sé. ¿Eso qué significa? Significa que cuanto más sabes, menos sabes. ¿Cómo es eso? Es que cuanto más sabes, te das cuenta que todo lo que tú sabías era realmente limitado. ¿Y quién podría decir en esta infinitud que lo conoce pues todo o ya sabe todo? En realidad Esperemos ya, parece que ha tenido un problema con la transmisión. En la opción de renombrar, para que salga el nombre, ahí en el Zoom, tiene que colocar su nombre y su apellido, por favor.
para corroborar la lista que yo tengo acá. Si me ponen Galaxy, me ponen Rey Más, yo no puedo corroborar que están en la lista, entonces lo tengo que retirar. Por favor, les pido ese servicio. Gracias. Esperemos al profesor Kevin que retorne. Listo, profesor. Ya lo tenemos de nuevo en línea. No se te oye. Listo, profesor. Voy a hacerlo con anfitrión. A ver. ¿Puede compartir? Ya, ahora sí, ¿me logras escuchar? Sí, así Ya, es. sí, estoy teniendo dificultades en la PC y tengo que entrar desde el celular para el audio, sobre todo. Ya, bien, entonces, em, como les estaba mencionando, el término filosofía proviene de estas dos voces griegas, amor a la sabiduría, ¿no? Amor, Sofía, sabiduría. Entonces, cuando nosotros combinamos estas dos palabras, estos dos términos, vamos a encontrar pues de que la filosofía es el amor, es el amor hacia el saber de forma no acabable, ¿no? No cansable, sino inalcanzable porque el saber es tan infinito que el ser humano pues no se limita con lo que ya conoce, ¿no? Entonces, ese es la- se puede decir lo central en esta definición de el amor a la sabiduría. Entonces, la filosofía parte de la conciencia de la limitación que tiene pues el ser humano frente a la naturaleza, el deseo, la tendencia de comprender la realidad. O sea, esa es una situación que va a generar que el filósofo surja en esa etapa, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos entender acá, como dice el señor eh, Platón y Aristóteles, es que la filosofía surge en una condición determinada. ¿Eso qué significa? Significa pues de que hay dos condiciones para el surgimiento de la filosofía. La primera condición ya es que eh, estamos en una etapa donde la división del trabajo hace de que algunos tengan tiempo y otros no. ¿Cómo es eso, profesor? A eso se llama las condiciones objetivas. ¿Eso qué significa? Que antes ya los griegos, ya, o algunos griegos, tenían tiempo, pues. Por ejemplo, caso de Tales, caso de Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, eran esclavizadores, pues. Tenían esclavos. Entonces tenían el tiempo como para poder reflexionar. Pero profesor, ya, yo también tengo tiempo para poder reflexionar. ¿Te has dado cuenta que hay muchos estudiantes que tienen pues tiempo 6, 7 horas, 8 horas como para poder
desarrollar algo, alguna teoría, pero ¿a qué se dedican? 6 horas de Dota, 6 horas de Fortnite, 6 horas, 8 horas incluso de amanecida, ya se dedican a esas cosas. Entonces, ¿tienen tiempo para reflexionar? No, tienen tiempo sí, pero no reflexionan. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema con respecto a la condición objetiva, ¿no? O sea, ¿cuál era la condición objetiva? El objetivo era que había una sociedad de clases que permitió que haya hombres que tengan el tiempo como para poder pensar y mientras que otros pues trabajaban, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la gente para que le alcance trabaja 8 horas y más todavía. O sea, para que les alcance, digo, ¿no? En esta situación actual. Pero, ¿cómo llegan a la casa? Llegan con ganas de reflexionar, de pensar sobre la vida, sobre su situación. No, pues, esas personas llegan prácticamente en una condición de, bueno, pues, no, quiero distracción, no quiero saber nada de mis hijos, absolutamente desenchufado de la realidad, no le interesa si están robando en las alcaldías, ¿no? Si hay corruptos en la presidencia, no les interesa eso. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo como para poder reflexionar sobre todas esas cosas. Entonces, eso es importante. La condición objetiva de ese entonces permite el desarrollo del surgimiento de este saber que es la filosofía. Pero no solamente, como te has dado cuenta, necesitas pues de que tengas tiempo y ya. Entonces, hay otra condición. A esa condición se le conoce como la condición subjetiva, ¿ya? Entonces, ¿a qué refiere la condición subjetiva? La condición subjetiva se refiere a que, si bien es cierto, tengo tiempo, pero necesito, ¿de qué cosa? Necesito pues de algo que me motiva a reflexionar. Es como cuando, por ejemplo, no, tú no tienes motivación para levantarte a las 5 de la mañana, pero pese a que podrías levantarte, pero hay una chica de tu barrio, pues, que sale temprano a correr, tal vez por ahí cerca de la casa, entonces esa es la motivación que genera que tú salgas también a esa hora. Entonces, ¿cuál es la motivación de estos filósofos, no? En torno a, a lo que está vivenciándose en ese momento en Grecia. Platón y Aristóteles van a decir de que aparte de la condición objetiva está la condición subjetiva. ¿Cuál es la condición subjetiva? El asombro y la admiración. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes, por ejemplo, han ido a Marcavalle o tal vez son de alguna provincia o tal vez son de algún pueblito, pues, ¿no? Y en la noche han visto todo una cantidad e infinitud de estrellas, de estrellas. Y no sé si algún momento te has puesto a reflexionar qué habrá allá, ¿no? Entonces, ese ingrediente es lo que motiva a este grupo de filósofos preguntarse qué cosa es lo que hay allá. Entonces, por eso que esta primera etapa se le conoce como la etapa cosmológica o también el periodo cosmológico o también conocido como el periodo presocrático, porque es anterior a Sócrates, ¿ya? Eh, y así, teniendo estos dos ingredientes, nace pues la filosofía en la antigüedad. Entonces, la filosofía supone la superación del mito al logos. O sea, ¿cuál es el mito? El mito son las explicaciones pues fantasiosas. El mito son explicaciones poéticas sobre los fenómenos, ¿no? Que no se podían entender. En cambio, el logos pasa a ser el protagonista porque desplaza al mito en torno a la reflexión, porque recuerden que logos significa también razón. Por eso la importancia de esta relación entre mito y logos, porque la filosofía supone el salto del mito a logos. Eso es importante. Entonces, dejamos ya de las suposiciones, de las explicaciones fantasiosas a las explicaciones lógicas, racionales, con respecto pues a lo que está pasando.
pasando. Entonces, en esa etapa es lo que va a comenzar lo que se denomina el periodo cosmológico, que es la primera etapa, no olvides, de la filosofía antigua. ¿Ya? Es la primera etapa, porque la filosofía antigua se desarrolla pues aproximadamente desde el siglo VII hasta el siglo V, o sea, 1200 años o 1100 años, está en ese rango de filosofía antigua. Entonces, esta primera etapa, porque son 4 etapas, es como decir, el desarrollo humano, por ejemplo, tiene pues etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, la filosofía antigua igual, ¿no? O sea, la primera etapa de la filosofía antigua es el periodo cosmológico. Entonces, en este periodo cosmológico vamos a encontrar a los filósofos cosmológicos, o sea, también denominados filósofos presocráticos. Presocráticos porque son anteriores a quién, al gran Sócrates. Entonces, ¿qué tema les preocupó inicialmente a este grupo de filósofos? El tema que les preocupó fue pues la naturaleza, pues el cosmos, ¿no? El cosmos, el devenir en torno a si hay destino, no hay destino, la materia, si es eterna, no es eterna, etcétera. Entonces, ¿qué cosa querían descubrir de la física, o sea, de la naturaleza? Querían descubrir el origen, el sustrato, la causa, el principio, a eso que en griego se denomina arge. Entonces, eso se divide, o sea, se divide los filósofos llamados monistas, aquellos que van a plantear un principio que ha originado todo lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, en cambio, vas a encontrar a los pluralistas, aquellos que van a determinar de que todo esto ha sido creado o se ha generado debido a varios elementos. O sea, no hay un solo elemento, sino varios elementos que han permitido el desarrollo de todo el cosmos, de toda la naturaleza. Entonces, para eso vamos a escudriñar, vamos a ingresar a desarrollar cada filósofo, ¿ya? Entonces, la filosofía surge aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? Así que no me vengas con que Platón, Aristóteles, Sócrates eran cristianos, profe, eran católicos. Eso no es así. Recuerda que los griegos eran politeístas. Sitúate bien, Cristo ni siquiera había nacido y quieres decir que ellos ya eran cristianos. ¿Ya? Menos católicos, porque el catolicismo recién se funda en el siglo III, IV. Entonces hay que ubicarnos adecuadamente. Entonces, este señor que tú estás viendo, primerito, que es el señor Tales de Mileto, es considerado por la historia como el primer filósofo en la historia, también denominado el padre de la filosofía antigua, Tales de Mileto. Entonces, ¿por qué profesor? Bueno, uno de ellos por los historiadores pues que han hecho, ¿no?, de la filosofía todo un recuento. El mismo Aristóteles, ¿no?, considera de que Tales es el padre, ¿no?, es el primer filósofo en la historia, ¿no? Y los historiadores de la filosofía lo han determinado también así, por el tema que se estaba desarrollando, ¿no?, en ese momento, que fue pues la discusión del cosmos, ¿no? Entonces, estos 3 filósofos que tú estás viendo ahí, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, son filósofos jonios o son filósofos pues de Mileto, de la escuela jónica o de Mileto también se le conoce, ¿verdad? Entonces, este señor Tales de Mileto, no olvides de que es el padre de la filosofía antigua, el primer filósofo en la historia. ¿Quién es el filósofo considerado padre de la filosofía, eh, padre de la filosofía moderna? A ver, padre de la filosofía moderna. ¿Alguien en el chat René conoces o Descartes, no al padre de la filosofía moderna? René Descartes, maestro. Caramba, hombre, claro.
el gran Renato Descartes, justo en el seminario o en la asesoría que tuvimos, ahí pues evaluábamos, ¿no? La filosofía de Descartes. Entonces, claro, Descartes es considerado padre de la filosofía moderna, mientras que Tales es considerado padre de la filosofía antigua. Esa es la relación, ¿ya? Entonces tenemos hasta las, sí, 9:30, ya. Entonces, continuamos. Entonces, Tales, ya, relaciónalo de esa manera, ¿no? Tales, padre de la filosofía antigua, porque hay algunos que piensan, pues, que es Sócrates, es Aristóteles, Platón, no. El padre de la filosofía antigua es Tales de Mileto, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que van a discutir ellos? Recuerda que ellos van a discutir el elemento. O sea, ¿qué elemento es lo que ha generado el cosmos? ¿Cuál es el principio, el sustrato? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar? Claro, si alguna vez te has puesto a preguntar, hay algunos que rápidamente han dicho, pues todo esto es gracias a Dios, ¿no? Pero los griegos para ese entonces eran más físicos en el sentido, pues, de, de señalar, ¿no? Que hay un elemento material que ha originado todo lo que está rodeando. Entonces, Tales afirmaba que dicho origen o principio de las cosas era el agua, era el agüita, ese elemento que te da vida. Va a decir que todo este mundo está rodeado incluso de agua, o sea que nosotros estamos flotando como un disco en agua y que todo surge del agua y que el agua da vida. Incluso Tales tiene una teoría denominada hilozoísta. ¿Qué significa hilo, profe? Hilo significa vida y animal, pues, ¿no? Entonces, que la naturaleza es como un grande animal, entonces, que genera todo. Entonces, el agua es el elemento que está presente en todo y que genera, pues, la vida. Por eso que Tales de Mileto va a considerar de que el agua es el elemento que va a generar, que va a desarrollar todo. Entonces, por eso que por ahí parte Tales de Mileto. Ustedes también deben comprender que estos filósofos no han escrito pues grandes tratados. O sea, cuando tú hablas de Tales, no vayas a pensar pues de que Tales tiene una gran producción, no. Por eso que para Platón o en Platón y en Aristóteles, ahí recién se habla de los grandes sistemas filosóficos porque se encuentran pues escritos en abundancia. Sócrates, por ejemplo, se le recuerda por quién, por Platón. Por eso Sócrates ni su nombre escribió. Entonces, eso es lo que también tienes que entender, porque a veces cuando decimos, pero profe, y esto, lo otro, entonces no tenemos mucha referencia. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de Anaximandro. Anaximandro, ¿sabes lo que dice? De que del agua no puede surgir todo. ¿Cómo así, profesor? A ver, que explica cómo puede surgir del agua el fuego. O sea, si el agua es un elemento que más bien apaga el fuego. Entonces, del agua no puede surgir el fuego, le dice Anaximandro, ¿ah? Entonces Anaximandro señala que el origen, el principio de las cosas era el ápero. Ah, ya, profe, ápero, sí he escuchado, profe, es un elemento, ¿no? Sí, pero ¿qué significa ápero, profesor, en nuestra lengua? En nuestra lengua significa lo indeterminado. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo que lo indeterminado? Entonces, la reflexión va por este sentido, pues, ¿no? Si Tales propone que el agua es el origen de todo, entonces Anaximandro dice, del agua no puede surgir el fuego. Entonces, ¿qué cosa es el agua? Es un elemento determinado. ¿Determinado qué significa, profe? Conocido, pues es un elemento conocido el agua, ¿ya? Entonces, pero de lo determinado no puede surgir nada determinado. O sea, de lo conocido no puede surgir nada conocido. O sea, de un elemento que es conocido no puede surgir otro elemento conocido. Entonces, producto de esa reflexión, ¿a qué conclusión va a llegar Anaximandro? Entonces debe de surgir de un elemento que no sea determinado, o sea, de un elemento que no es conocido. Entonces, ¿cuál es ese elemento? Lo indeterminado. Entonces, pero, profe, ¿qué cosa es lo indeterminado? Lo indeterminado es que no se puede conocer, pues.
Entonces, ¿cómo es lo indeterminado? Es inmutable, es infinito, es perfecto, o sea, todas esas cualidades ya Anaximandro le está dando a este elemento indeterminado. Y si tú te das cuenta, este elemento indeterminado con esas características como lo inmutable, lo infinito, lo perfecto, etcétera, es lo que más adelante se va a ir desarrollando en esta idea de un ser perfecto, ¿ya? Que no lo podemos conocer. Entonces, por ahí, ese planteamiento de este señor llamado pues Anaximandro, ¿no? Entonces recuerda que acá el apeiron significa lo indeterminado. Lo indeterminado genera todo lo determinado. Por más que lo revivas pues a Anaximandro con las esferas del dragón, te va a decir, ¿no? Y tú le preguntes, ¿pero qué cosa es lo indeterminado? Lo indeterminado es algo que no puedes conocer, pues, ¿no? Mi amigo Oliver está ahí señalando el apeiron. Muy bien, Anaxímenes por su parte va a decir que dicho elemento indeterminado, mira, ¿con qué sale Anaximandro? Anaxímenes diré, es el aire, ¿ya? Es el aire. Eh, y él es el primer filósofo que va a explicar cómo justamente se va a dar esa relación entre el planteamiento de Anaximandro y de Tales. O sea, hasta ese momento no se explicaba pues cómo era el cambio de una sustancia a otra cosa. Entonces, Anaxímenes va a plantear que el principio de todas las cosas es el aire, el cual se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. O sea, si bien es cierto Anaximandro, Tales plantearon agua, pero no dijeron de cómo era ese cambio, pues, que se desarrollaba o que se tenía. O sea, cómo era el cambio, por ejemplo, cómo se cambiaba del agua a otro elemento. No explicaron. En cambio, el primero que va a explicar eso es Anaximandro, por eso el valor bastante importante en torno a la filosofía. Entonces, él va a decir que el aire es un elemento que no se conoce, es un elemento no determinado. Entonces, del aire ha surgido como consecuencia el agua. ¿Producto de qué? Producto de la condensación, dice Anaxímenes. Entonces, a ver ahí en casita, ¿no? Si estás en casa, comprueba. Bueno, es una comprobación burda, pero para ese entonces era lo que había. Entonces, cuando tú atrapas aire y cierras la boca y expulsas, vas a sentir frío, ¿ya? Atrapa más, soplas, vas a sentir frío. Pero en cambio, cuando abres tu boca y expulsas el aire, vas a sentir calor. Entonces, Anaxímenes decía de que producto de la condensación, el aire se vuelve agua y tierra. Y producto de la rarefacción, se vuelve lo que es, pues, lo que se denomina fuego. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la realidad. Entonces, esos tres filósofos van a discutir esa situación, ¿ya? Pitágoras de Samos. Para Pitágoras de Samos, el principio de todas las cosas eran los números. No hay nada en esta realidad que no esté prácticamente eh, o que no tenga una medida, ¿no? Todo tiene, todo se expresa en función de los números. Y los números han tenido que ser primero para que luego recién surja pues todo. Es el planteamiento de Pitágoras de Samos. A Pitágoras de Samos se le conoce porque fue el primer filósofo ya que planteó que su oficio era de ser filósofo. O sea, no confundas con Tales, ¿no? Él lo que dijo es, yo soy el primer, no el primer filósofo, yo soy filósofo, ¿no? Cuando le preguntaron sobre su oficio. Pitágoras también es aquel que va a traer la idea de la transmigración del alma. Pitágoras decía que tenía más de 200 años y que ese cuerpo que él habitaba ya era un nuevo cuerpo, ¿no? Pero que en realidad habita o ya había vivido anteriormente, pues, en otras épocas, ¿no? Esa idea de Pitágoras acerca del alma va a influir bastante en un filósofo que tú muy bien conoces, que es Platón, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que rescatar de acá, ¿no? Claro que hay una profundización acerca
de cómo él plantea, ¿no? En esta división opositoria de los números, y va a considerar pues de que el 10 es el número perfecto, ¿no? Dentro de esta teoría, ¿no? Acerca de cómo él plantea pues esta relación entre los números y la realidad, ¿no? Entonces dice Pitágoras de Samos. En el caso de Heráclito y Parménides, ambos muchachos van a tener una discusión bastante interesante. Heráclito señalaba que el mundo es el resultado de la lucha de contrarios opuestos. O sea que para el señor Heráclito, el mundo era un mundo donde todo estaba relacionado en una lucha de contrarios, y eso generaba de que todo pues se desarrolle. Sobre todo acá se está discutiendo no del origen o del sustrato. En realidad lo que están discutiendo es acerca del movimiento, ¿no? Tanto en Heráclito como en Parménides. Heráclito va a señalar de que así como hay día, hay noche. O sea que el ser ya también tiene su no ser, y entre el ser y el no ser, eso es lo que compone la realidad, y todo fluye. Tú, por ejemplo, eres y no eres en estos momentos, porque date cuenta, estás cambiando, y al cambiar dejas de ser lo que eras. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, eres y no eres, porque al cambiar dejas de ser lo que eres. Por eso que Heráclito va a plantear de que todo fluye. No puedes bañarte dos veces en la misma corriente de un río. No puedes. Entonces, lo que está planteando Heráclito es que todo se mueve, todo cambia. Y Heráclito, apodado el Oscuro, porque no se entendía lo que escribía, porque incluso cuando se habla acerca de el fuego que consume todo, ya no se entiende en realidad qué quiso decir, si no hay interpretaciones acerca de lo que dejó Heráclito, ¿no? Entonces, Heráclito, por eso que va a traer un problema bastante fuerte dentro del conocimiento, ¿ah? Porque si todo cambia, ¿te has puesto a pensar qué cosa es lo que realmente conoces? O sea, si todo cambia, no puedes prácticamente detenerte un momento y decir, yo conozco algo, porque si está cambiando constantemente algo, entonces, ¿en qué momento conoces? Tú estás cambiando, el objeto está cambiando, entonces lo que conocías ya deja de ser porque ya cambió. Entonces eso es un problema bastante interesante dentro de la nociología. Por eso que como respuesta vas a tener a Parménides. Parménides va a decir que el principio de todas las cosas es el ser. Por cierto, en el caso de Heráclito, dicho principio pues se representa como con el fuego, porque el fuego pues consume, pero ni siquiera en realidad algunos filósofos dicen pues que se refería al fuego como nosotros lo conocemos, sino como una energía que está en constante devenir, ¿no? En constante transformación. Y cuando hablo acerca de Parménides, en el caso del origen y principio de las cosas, que es el ser, en realidad ni siquiera Parménides dice que hay o existe dicho principio, porque el ser es todo. O sea que no podemos decir de que del ser se origina todo, porque todo lo que tú estás viendo es del ser, va a decir Parménides. ¿Eso qué significa, profesor? Es que Parménides es el filósofo que va a estar en contra del movimiento de las cosas. O sea, si para Heráclito todo fluye, para Parménides eso no puede ser así, porque hay una contradicción lógica que se presenta en la siguiente situación. Si el ser, o sea, si el ser ya dejara de ser, ya no sería ser. Entonces, eso sería una contradicción bastante fuerte, ¿no? Porque como algo, siendo lo que es, va a dejar de ser. O sea, eso es algo que lógicamente no se entiende, pues. O sea, es como decir, ¿no? El ser es lo que existe, es lo que hay, es lo que estás viendo. Pero si tú dices que el ser deja de ser, entonces si deja de ser lo que es, o sea, lo que hay, por lo tanto, no existiría pues nada. Pero ese es un absurdo, pues dice Parménides.
Entonces, ¿qué cosa es lo que va a plantear Parménides? Parménides va a plantear de que el ser no puede dejar de ser, pues el ser siempre tiene que ser y el no ser, que es la no existencia, el vacío, siempre va a no ser. Lo que hay, lo que existe es el ser. O sea que, profe, yo soy parte del ser, sí, tú eres parte del ser, eso es lo que hay. Pero, profe, yo me estoy moviendo. Parménides va a decir, eso es una simple apariencia, nada más. Ah, ¿qué, profe? ¿No me estoy moviendo? No, tú perteneces al ser. El ser prácticamente irradia todo lo que hay, ¿no? Entonces, pareciera que estamos en movimiento, dice, pero en realidad nosotros somos, ¿cómo es el ser? El ser es inmutable, el ser no cambia, o sea, eso significa inmutable, ¿no? El ser es infinito, etcétera, etcétera. Entonces, tiene características que va a plantear, pues, interesantemente Parménides. Entonces, mientras Heráclito plantea el movimiento, Parménides plantea el no movimiento, ¿no? Y que dicho no movimiento se expresa pues mediante el ser que es lo único que existe, ¿ya? Entonces ahí vamos a cerrar, pero en el cambio Heráclito dice, ¿no? El ser es igual a no ser, producto del cambio, y el no ser es igual a ser porque cambia, ¿no? En cambio Parménides dice, el ser no puede no ser, pues el ser siempre es y el no ser siempre no es. Parménides tiene y le ha dado pues a la, por ejemplo, a la matemática este principio que se llama el principio de identidad, ¿no? Que significa pues A siempre va a ser igual a A, ¿no? O sea, el ser siempre va a ser igual a su propia identidad. Eso se llama principio de identidad y eso viene pues desde Parménides. ¿Ya? Continuamos. Acá vamos a encontrar a varios filósofos, pero que ya no son monistas, porque los anteriores eran monistas. Estos ya son pluralistas, porque van a tratar de explicar de que dicho origen no es solo uno. Y debido a que, profe, es que Parménides de alguna manera, al desarrollar una teoría acerca del ser, dijo pues de que no puede haber movimiento. Es decir, si no hay movimiento, ¿cómo tú explicas de que haya plantas que se distingan de los animales, etcétera? Entonces, este grupo de filósofos dijo, tal vez no es solo un elemento, sino en realidad construye varios elementos que han permitido el desarrollo de la filosofía, ¿no? O de la realidad, del cosmos, del devenir. Entonces, uno de ellos es este señor llamado Empédocles de Agrigento. Empédocles de Agrigento no solamente va a plantear cuatro elementos, o digo un elemento, sino cuatro elementos, a eso que tú conoces muy bien como avatar, ya fuego, tierra, aire y agua. Entonces, ¿qué cosa planteaba este señor? Planteaba de que el origen de todas las cosas se debe a cuatro elementos, ¿ya? Que por amor, así como tú y ella, se juntan, pero por odio se separan. ¿O me vas a negar? Claro, por amor te juntas y por odio te separas, ¿ya? Entonces, estos cuatro elementos, y eso es en toda la eternidad, ¿ah? O sea, no es solamente un ratito, no, es para toda la eternidad. El fuego, la tierra, el agua y el aire se juntan por amor y por odio se separan. Y así eternamente están, ¿no? Se separan, se juntan, separan, se juntan, se separan, y así, en ese proceso. Es el planteamiento de Empédocles, de Agrigento. Anaxágoras de Clasómenes, para él, el, el principio de todas las cosas va a ser las homiomerías. En realidad, esto de homiomerías, él no lo acuñó. También el término esparmatas. Quien acuña ese término es Aristóteles. O sea, Aristóteles, él interpreta, ¿no? Que quiso decir eso Anaxágoras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, profe, finalmente, bueno, tener una noción acerca de eso en torno a lo que es semillas, pues, ¿no? Semillas que están regadas en el universo y que generan todo el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez tú te has cortado pues las uñas y bueno, ¿no? Las uñas comienzan a crecer, ¿no? Entonces, ¿por qué las uñas crecen? Crecen las uñas porque hay semillas de las uñas que están en el ambiente, que tú no los puedes ver. Entonces, esas semillas, las semillas que son estrictamente para las uñas, se posan en tu uña y eso permite que que tu uña pues crezca, ¿no?
Pero, profe, entonces, ¿y hay semillas del cabello, profe? Claro, también hay semillas del cabello, pero como no es algo que se relacione pues con las uñas, no te va a crecer cabello pues en las uñas, ¿no? Sino que cada semilla que está esparcida en el cosmos, ¿no? Está esparcida eh, para cada elemento, ¿no? Que tú ves en esta realidad, ¿no? Entonces, producto de eso se origina todo, ¿no? Y hay una inteligencia llamada el nous, que organiza pues a todas esas semillas para que no te crezca pelo o cabello pues en la uña, ¿no? Entonces hay una inteligencia, el nous, decía Anaxágoras, ¿no? Demócrito y Leucipo ya sostenían que todas las cosas estaban compuestas por átomos. Y esto creo que ha servido de base para lo que hoy conocemos dentro de la química como la materia, pues, ¿no? El átomo que está presente en todo. O sea, sostenían ambos que el átomo era la composición de toda la realidad, ¿no? Y ellos de alguna manera también van a hablar acerca de ese átomo como el ser, ¿no? Como lo que existe, como lo que hay. Y este señor llamado Demócrito va a plantear pues de que ese átomo no son igualitos, ¿no? O sea, cada átomo se distingue según el tamaño, ¿no? Según la forma, no, no son lo mismo. Y estos átomos están pues presentes en todo. Incluso Demócrito va a decir que si es que Dios existe, Dios también está compuesto de átomos. Por eso que Demócrito en la historia pues es considerado como materialista, ¿no? Porque recuerda que el término átomo ya significa a sin tomo, significa sin división. Entonces, es un elemento que no se puede dividir, o sea, por más que tú quieras, no sé, pues no encontrar nada, siempre hay algo que está compuesto de átomos, ¿no? Entonces, para ellos, esa composición de la realidad va a ser en función de átomos y se van a diferenciar según el tamaño, se van a diferenciar según lo que es, pues, la, la forma, ¿no? Que cada uno de ellos compone. Entonces, estos átomos se mueven, ¿dónde? Se mueven en el vacío. Entonces, se mueven en el vacío. Eso es lo que va a decir Demócrito y Leucipo, ¿ya? Muy bien, muchachos, hasta ahí nos vamos a quedar con esta primera intención. Vamos a ir a nuestra practiquita a ver cómo nos va con nuestra práctica, ¿ya? Para esta sesión. Ah, no, esa no es la práctica. ¿Dónde está nuestra práctica? Desde psicología. A ver, a ver, a ver. Ya lo habíamos descargado. Mm, mm, mm. Ah, ya se sigue viendo, ¿no? A ver. Mientras voy ubicando la práctica, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Mientras, de todas maneras, igual agradecidos con los promotores de la academia por la invitación que nos han llegado a hacer, ¿no? Para el dictado del curso de filosofía. Y animarlos muchachos, todavía hay tiempo de poder inscribirse y poder pues interactuar, ¿no? A través de estas clases virtuales con nosotros, ¿ya? Entonces, no pierdas la oportunidad, que la pandemia no te vuelva un sujeto sin convicción, ¿no? Si hay recursos como para poder seguir educándose y esto es pues uno de los tantos recursos que puedes acceder, ¿ya? Uy, caramba. Mm, tenía acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes ahí en el chat, por favor? ¿Tienes algo que decir, seguro? No creo que solamente seas oyente. Ujú. A ver, a ver, a ver.
Ahí está. Qué raro, sí lo había abierto. ¿Dónde estamos? Ya, ese de... Ya. Maestro Pedro, Lo no sé si me logra comparto, escuchar. sí, lo comparto por el chat de, por el chat de el Zoom, por favor, ¿le parece? A No ver, sé si podría proyectarlo usted, maestro Pedro, pero estoy buscando y... ya, lo estoy compartiendo ahí en el chat. A No ver, sé a si ver. lo logra ver y lo descarga. Claro. A ver, vamos a ver. Chat, 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 chat. Muchachos, ¿alguna pregunta mientras vamos ahí descargando el... Sí, ahí Ahí tiene. está. Profesor, ¿me puede repetir de Empédocles? No le entendí bien, por favor. Ahí está. A ver, a ver. ¿Lo has compartido, Pedro, por el chat? Sí, por el chat del Zoom, se los he compartido para todos. No veo. Encima de Qué ese, raro. espérate, para todos voy a poner un ratito. Ya. Profesor, ¿me puede repetir de Empédocles? Dice, no entendí bien, por favor. Ya. Muy bien, Mariela. Mariela, recuerda que Empédocles es uno de los filósofos que ya comienza ¿Listo? con este planteamiento. Ya, gracias, maestro Pedro. Eh, es el filósofo que plantea de que no solamente de un elemento puede surgir todo, ¿no? O sea, si hay una diversidad de cosas que tú estás viendo, por ejemplo, una planta no es lo mismo pues que un animal, ¿no? Que un perro, que un gato, etcétera. Hay una diversidad, eso es innegable, dice Empédocles, ¿no? Pero ¿por qué solamente un elemento? ¿Por qué no más elementos? Desde ahí que Empédocles va a plantear de que debe haber más elementos de los cuales se origine todo. Entonces, Empédocles dice, pues, ¿no? Esos elementos son el fuego, la tierra, el agua y el aire, el famoso avatar, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de Empédocles. Entonces, estos cuatro elementos, Mariela, por amor se juntan y por odio se separan y así eternamente. O sea que si tú te das cuenta, incluso en la actualidad, tú habrás, te habrás enterado, ¿no? De que los estudiosos pues, del cosmos en la actualidad, dentro de la física, dentro de la ciencia en general, plantean de que el universo está en expansión, ¿no? Entonces, es como si la materia, estos cuatro elementos se estuviesen separando, ¿no? Pero luego, tal vez, así como se están separando, van a unirse, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de Empédocles con respecto a estos cuatro elementos. Nicole dice, profesor, ¿cuáles eran las etapas de la filosofía antigua? Recuerda que la primera etapa, Nicole, es la etapa cosmológica. ¿Y sabes por qué? Yo te dije claramente de que los filósofos comenzaron a ver el firmamento, ¿no? Las estrellas, las constelaciones, entonces se preguntaron qué cosa es lo que se había originado o había originado pues toda esta realidad. Entonces, esa primera etapa es la etapa cosmológica, ¿ya? Ahí te lo anoto, cosmológica. La segunda etapa es la etapa denominada pues la primera etapa es la cosmológica, la segunda etapa es la etapa antropológica, y está Sócrates y los sofistas, que es el tema de la próxima sesión, antropológica, antropológica. La tercera etapa es la etapa ontológica, ahí vamos a encontrar a Platón y Aristóteles, y la última etapa de la filosofía antigua es la etapa denominada helenístico romano. Helenístico romano.
Así, ¿ya? Entonces esas son las 4 etapas de la filosofía antigua. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra práctica y tú también tienes en tu manito tu práctica, a ver, ¿dónde estamos? Acá me parece. A ver, ahí está. A ver, a ver, a ver. Sí, es esta. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa eran? La primera pregunta dice las homeomerías. ¿Qué eran las homeomerías? Son estructuras cósmicas, es una sustancia indeterminada, el apero, son semillas o partículas invisibles, no tienen un significado específico, son granos de tierra. ¿Qué cosa eran las homeomerías? ¿Quién planteaba las homeomerías? Ah, ya, profe, yo recuerdo que las homeomerías lo planteaba pues Anaxágoras, claro. Las Anaxágoras cuando plantea las homeomerías se refiere pues a las semillas o las partículas, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera respuesta, ¿ya? Uno la sé. Dos, ¿por qué se afirma que los presocráticos fueron los primeros en pasar del mito al logos? A ver, la número dos, lúcete. Dejaron la reflexión dogmática, empezaron a usar la razón para dar cuenta del principio del cosmos, fueron racionales y lógicos porque fueron críticos y racionales, buscaron el porqué de las cosas. ¿Por qué se afirma que los presocráticos, o sea, los filósofos pues, ¿no? cosmológicos, fueron los primeros en pasar del mito a logos? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Buscaron el porqué de las cosas. Empezaron a usar la razón para dar cuenta del principio del cosmos. Fueron racionales y lógicos, porque fueron críticos y racionales. Claro, la E, pues la enana, ¿no? Dos la E, muy bien. Vamos, tres. Escuela de Mileto, dice. Escuela de Mileto. Escuela pitagórica. Escuela eleática. Anaxágora, los atomistas. Mira todo lo que nos han puesto. A ver, ¿cuál sería? Todo está constituido por partículas invisibles llamadas átomos. Esos son los atomistas, ¿no? Uno la E, ¿con eso lo sacamos o no? A ver, ¿dónde está uno la E? Uno la E, ahí está. Ya está. Suficiente. Uno es la E. Con eso lo sacas todo. En otro lado no hay uno la E, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, pues clarín, profe. Claro, es la B, pues. Es la B, ¿ya? Luego dice, todo ha nacido de la mezcla entre cuatro elementos. Eso es ¿quién? No es Pitágoras ni Mileto, pues eso es la escuela eleática, ¿no? De Empédocles, de Empédocles, ¿ya? Muy bien, entonces, es la B. Cuatro, el tema central de la filosofía cosmológica o naturalista es, ¿cuál es el tema central de la filosofía cosmológica? A ver, cuatro, lúcete. Ahí está Nicole, ahí está, muy bien. Claro, Nicole, María, Carlos. Claro, esa es la naturaleza, la física, pues, cuál es su origen, ¿no? El devenir, todo eso. Cinco, Lúcete, filósofo de Agrigento, que considera que la realidad se constituye por la mezcla de los cuatro elementos mediante la acción de dos fuerzas universales, el amor y el odio, así como tú y él, por amor se juntan y por odio se separan, va a decir, ¿quién es? Claro, es el señor Leucipo, no, pues no, es el señor Empédocles, pues claro, la E, pues no, la E de enamórate, enamórate de la filosofía y de la academia, pues estudia online de una vez para que no te deje. Muy bien, vamos con la número 6. ¿A quién corresponde la siguiente afirmación? La realidad está en permanente cambio por lucha de contrarios. Ahí está, Nicole rápidamente respondió, claro. Lucha de contrarios, el ser y el no ser, ¿no? Claro, ¿quién plantea el ser y el no ser?
Claro, pues es mi tío Heráclito, ¿no? El ser y no ser. Lucha de contrarios, así como hay día, hay noche, así como hay noche, hay día, así como hay positivo, hay negativo, así como hay blanco, hay negro, que es esa lucha por toda la eternidad, ¿no? Ese es mi tío Heráclito. Vamos con la número 7. Las características del mundo de las ideas de Platón se corresponden con las del ser de quién. Las características del mundo de las ideas de Platón. Claro, para poder responder esta preguntita, ustedes mínimamente pues tendrían que tener una noción de la teoría de Platón. Entonces recuerda que eso lo vamos a tocar la tercera semana. Entonces por ahí pues les voy a ayudar, ¿ya? A ver si alguien sabe ya cuál es la teoría de las ideas de Platón, porque es genial, ¿no? Pero sí, está hablando estrictamente del mundo de las ideas de Platón. Platón decía pues de que había dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Este mundo es un mundo imperfecto. Entonces hay otro mundo, dice Platón, donde las cosas son perfectas, inamovibles, sin movimiento, pero son perfectas. Entonces, ¿con quién se parece pues ese mundo de las ideas al planteamiento de Parménides? Pues, ¿no? Parménides con Parménides, ¿no? Porque Parménides plantea pues el ser es inamovible, etcétera. Entonces, eso lo vamos a desarrollar cuando lleguemos pues a Platón, ¿no? Para que veas la influencia que ha tenido Parménides en la teoría platónica, ¿ya? O la teoría de Platón. Entonces, la 7 es la B. 8. Considera el movimiento no puede ser parte del ser porque para la razón es contradictorio que el ser deje de ser. ¿Ya? ¿A quién corresponde la afirmación anterior? Si el ser deja de ser, ya no sería ser. ¿Quién plantea el ser? Es el señor Parménides. ¿Ya? 8 la B. 8 la B. Marca la alternativa correcta al principio, dice. El principio. Empédocles afirma que era la tierra, ¿no? Anaximandro señala que lo aperon es inmaterial, ¿no? Heráclito plantea el cambio, sí, Heráclito plantea el cambio, ¿ya? Parménides es el autor de la obra Crátilo, ¿no? La escuela denominada eleática planteó la reflexión sobre el ser. Sí, pues, ¿no? 3 y 5 es la respuesta, ¿ya? 3 y 5, claro, la E. De enamórate de la filosofía y enamórate de una vez de la academia para poder desarrollar, pues, otros temitas más. ¿Ya? Vamos con la 10. Fue uno de los argumentos por los cuales Anaxímenes de Mileto aseguraba que el aire era el arjé de las cosas. Entonces, ojo, la 9 es la E. ¿Eh? La lluvia eran importantes para la agricultura, es decir, para la vida. Ya, Anaxímenes dice, ¿no? El aire, el arjé de las cosas. No, eso era más bien Tales. Acá dice, tanto las semillas como el alimento de los animales son húmedos. No, eso sería Tales. El escarbar profundamente en el suelo, el agua, por eso pensó que todo se mantiene en el agua. Eso es Tales. El aire es un principio infinito que se transforma en otros elementos. Claro, toda la tierra está flotando en aire. El aire era un principio infinito que se transformaba en otros elementos. O toda la tierra está flotando en aire. Uh, mm, mm, mm. Claro, pues, entonces aseguraba que el aire era el arjé de las cosas. ¿Cuál sería? Ahí, para poder despedirnos. Pues tienen una practiquita. Claro, 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 claro. El aire es el principio infinito que se transformaba pues en otros elementos, ¿ya? Muy bien, 10 finalmente la D. Ahí nos vamos a quedar, muchachos, por el tiempo ya el maestro Pedro me va a dar cuello. Y bueno, me despido de ustedes, un abrazo genial. Hay una pregunta que se ha quedado de Carlos Rubén, maestro, cuando Tales habla acerca de que las cosas surgen a partir del agua, se refiere al agua que hoy en día lo bebemos. Eh, sí, pues porque el agua es un elemento bastante conocido en el sentido que lo origina pues todo, ¿no? Pero voy a ver si en el repaso lo volvemos a recalcar, amigo Carlos.
Bien, maestro Pedro, Así es. me quedo, los muchachos tienen una practiquita que no es difícil, seguramente lo van a, en una nada más propio pues de estos muchachos que están participando, resolver. Gracias. Gracias a usted, maestro. Muy buenos días. Nos vemos con psicología. Bien, estudiantes, Ok, ok. voy a de nuevo hacer una especie de tutorial para que ustedes puedan tener mejor claridad en el uso de la plataforma, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Si están viendo acá, tenemos la plataforma estudia.online barra inclinada aula virtual pleno. Este es el URL que nos lleva directamente a la plataforma. Bien, entonces buscamos el curso de filosofía que está por esta parte de acá, filosofía. Lo mismo va a ser hoy día con la clase de psicología y luego con la clase de aritmética. Entonces vamos a buscar filosofía. Vayan haciéndolo en orden, ¿ya? Los cursos de ayer lunes ya se mencionó y vayan ingresando así. Martes igual y así van a completar todos los cursos hasta el día viernes, que son 18 cursos, incluso sábado en la mañana y luego tenemos el simulacro. Entonces buscamos filosofía. Ahí está. A los que por primera vez están entrando, vamos a poner acá tu nombre de usuario que ya te envié a tu WhatsApp, a cada uno de ustedes, y colocamos acá la contraseña que también ya se te envió. Estoy usando una de ejemplo. Le dan enter o acceder. Si quieres les marcas el check para recordar. Y acá tenemos filosofía. ¿Ves? Si aún no te has matriculado, entonces eso te va a salir una opción ahí, matricules. Entonces acá estamos. Tema 1, lo que hemos visto hoy día. Ahí tienes el material de la teoría. Solo un clic, lo descargas. De hecho, aquí tienes que ir creando una carpeta para tener un orden de todas las clases y en forma ordenada puedes tú buscarlo y repasarlo, ¿no? Otro clip para ver la de ejercicios y finalmente pues tenemos acá dos links, uno que nos lleva a nuestra clase, todo esto se publica desde muchas horas antes de empezar y tenemos acá la evaluación. Le das clic por favor acá donde dice evaluación periodo, acá esta vez. Solo tiene un intento, 15 minutos, de las 9:15 hasta las 9:30. Como dijo el profesor, entonces no creo que se van a demorar. Intente resolver el cuestionario ahora, le das un clic y empieza el cuestionario, comenzar el intento. Bien, comienzan el intento, yo puedo que todos estén ahí atendiendo, ya estén ahí. Van a marcar cómo corresponda a la evaluación. Y por acá al final le van a decir terminar intento, ¿ve? Terminar intento. Y la plataforma te va a entregar tu resultado diciéndote qué respuesta era correcta y qué respuesta era incorrecta. Y en la incorrecta, acá en un mensaje en la parte inferior va a decir la correcta era tal clave. De esa manera retroalimentamos y generas más seguridad a la hora de marcar. Bien, entonces me voy a dejar de compartir, los dejo dando, voy a cerrar esta sesión de el Zoom y nos vemos a las 9:30 en punto. Bien, Facebook Live, muchas gracias por haber, hemos compartido nuestra clase de filosofía. Muchísimas gracias a los que visualizaron. Es una muestra del servicio que brinda la Academia Estudio Online en su ciclo verano. Aún es tiempo para incorporarse. Estamos en los inicios. Todo está estructurado, todos los profesores con un mensaje y una enseñanza clara. Así que los esperamos, pues. Bien, muchas gracias, Facebook Live. Hasta la próxima. Bien, chicos, me despido. Los recibo de nuevo a las 9:30. No se olviden poner sus nombres y apellidos correctamente, ¿sí? Por favor. Tupananchiscama, que significa hasta más tardecito.